Gente como tú no entiende de arte, dijo, hasta que el pedreiro identificó el cuadro falso en su sala. El amanecer del viernes pintaba de naranja las calles de la colonia Polanco en Ciudad de México, cuando Martín Ruiz llegó a la mansión donde había conseguido trabajo temporal como maestro albañil. Sus manos, marcadas por 23 años de oficio, sujetaban con firmeza la caja de herramientas que su padre le había heredado cuando cumplió 18 años. A sus 42 años, Martín había visto mejores épocas. Hace apenas 2 años, dirigía un equipo de 15 albañiles en una constructora mediana de Naucalpan, pero la empresa quebró cuando el dueño huyó con el dinero de 3 proyectos, dejando deudas millonarias y trabajadores sin liquidación. Desde entonces, Martín sobrevivía aceptando trabajos de remodelación y reparación, donde pudiera, manteniéndose apenas a flote en un pequeño departamento de la colonia Tacuba que compartía con su madre viuda. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La mansión donde trabajaría esa semana pertenecía a los Mendoza Cortés, una familia de abolengo que había hecho fortuna en el negocio del arte y las antigüedades durante 3 generaciones. Martín había sido contratado a través de una agencia de servicios para reparar una serie de grietas en las paredes del sótano que, según el reporte inicial, amenazaban con expandirse hacia la estructura principal de la casa. El pago era justo, pero no generoso. 5,000 pesos por toda la reparación, materiales incluidos. Martín había aceptado porque necesitaba el dinero para el tratamiento médico de su madre, quien sufría de diabetes y requería medicamentos costosos cada mes. Al tocar el timbre del portón principal, Martín fue recibido por Socorro, la empleada doméstica de la casa, una mujer de unos 50 años con rostro amable que lo condujo a través del jardín hacia la entrada de servicio. Mientras caminaban, Martín no pudo evitar notar la magnificencia del lugar. Jardines perfectamente cuidados, con esculturas de mármol, una fuente ornamental que debía costar más que todo lo que él ganaría en un año, y la fachada de estilo neoclásico con columnas que parecían sacadas de un museo europeo. «Por aquí, don Martín», le indicó Socorro mientras abría una puerta lateral que conducía al sótano. «Los señores están de viaje en Europa, pero el señorito Sebastián está arriba, aunque dudo que baje. Él no se mezcla mucho con el personal de servicio». Martín sonrió con comprensión. Después de más de 2 décadas trabajando en casas de gente adinerada, ya estaba acostumbrado a esa dinámica. No le molestaba. Él venía a hacer su trabajo, cobrar e irse. La dignidad de un hombre, le había enseñado su padre, no dependía de cómo lo trataran los demás, sino de cómo él se trataba a sí mismo. El sótano de la mansión era impresionante. No era el típico espacio oscuro y húmedo que Martín había visto en otras casas, sino más bien una galería subterránea con iluminación indirecta, pisos de mármol travertino y paredes cubiertas con decenas de cuadros y obras de arte. Había pinturas de todos los tamaños y estilos, desde lo que parecían ser paisajes barrocos hasta abstracciones modernas llenas de color. En las esquinas se apilaban esculturas pequeñas, jarrones orientales y lo que parecían ser antigüedades cuidadosamente preservadas. Las grietas que tenía que reparar corrían verticalmente desde el techo hasta aproximadamente medio metro del suelo, afectando 3 paredes diferentes. Martín dejó su caja de herramientas en el suelo y comenzó su inspección. Sacó su nivel de burbuja, su plomada y una pequeña linterna para examinar la profundidad de las fisuras. Sus ojos expertos analizaron rápidamente el problema. Las grietas no eran superficiales, eran resultado de un asentamiento diferencial de la cimentación, probablemente causado por una filtración de agua que había debilitado el suelo debajo de esa sección de la casa. «Esto va a ser más complicado de lo que pensé», murmuró Martín para sí mismo, mientras tomaba fotografías con su viejo celular y hacía anotaciones en una libreta gastada que siempre llevaba consigo. Llevaba aproximadamente 1 hora trabajando cuando escuchó pasos bajando por las escaleras del sótano. Un hombre joven, de no más de 30 años, vestido con pantalones de lino color crema y una camisa de seda azul claro, apareció con una copa de vino en la mano. Su cabello perfectamente peinado hacia
hacia atrás y sus zapatos italianos, que probablemente costaban más que el salario mensual de Martín, lo identificaban inmediatamente como Sebastián, el señorito del que había hablado Socorro. ¿Tú eres el albañil?, preguntó Sebastián con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el desdén. Buenos días, joven. Sí, soy Martín Ruiz, el maestro albañil que viene a reparar las grietas, respondió Martín sin levantar la vista de su trabajo, mientras mezclaba cuidadosamente cemento con una espátula. Sebastián se acercó observando las paredes con preocupación visible. ¿Es muy grave? Mi madre está obsesionada con estas grietas. Dice que van a arruinar su colección de arte. Pues mire, joven, voy a ser honesto con usted. El problema no es solo las grietas que se ven. Hay un problema de cimentación aquí abajo. Parece que hay una filtración de agua que está causando un asentamiento del suelo. Sebastián frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Martín se incorporó y señaló hacia el techo del sótano. Significa que si solo tapo estas grietas sin resolver el problema de fondo, en 6 meses van a volver a aparecer, probablemente peores. Necesito encontrar de dónde viene la filtración, sellarla y después sí hacer la reparación estructural de las paredes. Pero te contrataron solo para tapar las grietas, ¿no? Martín miró directamente a Sebastián. Sí, joven, y yo puedo hacer exactamente eso, tapar las grietas, darles una buena capa de pintura y cobrar mis 5,000 pesos. El problema es que yo no trabajo así. Si hago un trabajo a medias, mi nombre queda mal, y mi nombre es lo único que realmente me pertenece en este mundo. Por primera vez, Sebastián pareció realmente interesado en lo que Martín estaba diciendo. ¿Y cuánto cobraría por hacer el trabajo completo? Martín hizo algunos cálculos mentales rápidos. Necesito localizar la filtración, lo cual me puede tomar un día completo. Después, sellarla desde afuera, lo que requiere excavar parte del jardín. Luego, reforzar la cimentación de esta área con micropilotes de concreto. Y finalmente, reparar las grietas con una técnica de inyección de resina epóxica que garantiza que no vuelvan a abrirse. Materiales y mano de obra. Estamos hablando de unos 35,000 pesos. Sebastián casi se atragantó con su vino. ¿35,000 pesos? ¿Estás loco? Para eso mejor llamo a una empresa grande. Puede hacerlo, joven. Cualquier empresa seria le va a cobrar entre 50 y 80,000 pesos por lo mismo. Yo le estoy ofreciendo un precio justo, porque veo que el problema es grave y no puedo irme de aquí sabiendo que en unos meses va a estar peor. Sebastián lo observó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Y qué te hace pensar que sabes tanto? ¿Estudiaste ingeniería civil o algo así? No, joven. Yo empecé de peón a los 14 años trabajando con mi padre. Llevo 23 años en esto. He trabajado en construcción de edificios, en restauración de casas antiguas, en reforzamiento estructural después de temblores. No tengo un título universitario, pero conozco mi oficio. Sebastián dio un sorbo a su vino y caminó entre los cuadros del sótano como si estuviera considerando las palabras de Martín. Déjame consultarlo con mis padres. Están en Italia, pero los puedo llamar. Mientras tanto, sigue con lo que te contrataron. Como guste, joven. Sebastián estaba a punto de subir las escaleras cuando se detuvo y volteó hacia Martín. ¿Te gusta el arte? Martín levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Pues no sé mucho de eso, joven, pero me gusta ver cosas bonitas. Sebastián hizo un gesto amplio, señalando todas las obras del sótano. Esto que ves aquí es la colección privada de mi familia. Hay piezas que valen millones de pesos. Ese cuadro de allá señaló hacia un óleo grande de una escena marina. Es un Joaquín Clausel auténtico. Vale como 3 millones de pesos. Martín miró el cuadro con respeto, pero sin comprensión real de su valor. Está muy bonito, joven. Sebastián sonrió con una mezcla de superioridad y diversión. Gente como tú no entiende de arte. No es un insulto. Simplemente es así. El arte requiere educación, sensibilidad, años de estudio. No es algo que se aprecia solo porque está bonito. Martín no respondió. Simplemente asintió con cortesía y volvió a su trabajo. No tenía sentido discutir. Además, Sebastián probablemente tenía razón. Él no sabía nada de arte más allá de lo que le gustaba visualmente. Las siguientes horas, Martín trabajó metódicamente en la inspección de toda la estructura del sótano. Usó su mazo de goma para golpear suavemente las paredes en diferentes puntos, escuchando el sonido para detectar huecos o debilidades en el material. Midió las grietas con su calibrador
computador y las fotografió desde diferentes ángulos. Tomó nota de los patrones de humedad en las esquinas y del ligero olor a moho que indicaba problemas de ventilación. Mientras trabajaba cerca de uno de los muros, donde había varias pinturas colgadas, algo llamó su atención. No fue el contenido de los cuadros, sino algo en la pared detrás de ellos. Martín se acercó y notó que en esa sección específica la pared sonaba hueca cuando la golpeaba con el mazo. Más aún, había un patrón de humedad muy específico que formaba una especie de marco rectangular detrás de 3 de las pinturas. Su instinto profesional le dijo que había algo extraño. Después de 2 décadas en construcción, había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar anomalías estructurales. Se agachó para observar más de cerca y notó que había un panel de yeso que había sido instalado recientemente sobre la pared original de concreto. El trabajo era profesional, pero Martín podía ver los detalles que delataban una modificación. Los tornillos eran más nuevos que el resto. El tipo de yeso era ligeramente diferente y las texturas no coincidían perfectamente. «Hay una cámara falsa aquí», murmuró para sí mismo. No era su problema, pero su mente curiosa no podía evitar preguntarse por qué alguien construiría una pared falsa en un sótano lleno de arte valioso. Decidió no comentar nada. No era su lugar cuestionar las decisiones arquitectónicas de sus clientes. Además, probablemente había una explicación perfectamente lógica. Quizás era un viejo espacio de almacenamiento que habían cerrado o una modificación para mejorar el aislamiento acústico. Continuó trabajando hasta la hora del almuerzo, cuando Socorro bajó con un plato de comida y una jarra de agua fresca de Jamaica. «Don Martín, aquí le traigo algo de comer». El señorito dijo que podía tomarse una hora de descanso. «Muchas gracias, doña Socorro. Muy amable». Socorro se quedó un momento observando el trabajo de Martín. «Se ve que usted sabe lo que hace, don Martín. No como el último que vino, que nomás embadurnó cemento y se fue. Ese es el problema, doña Socorro. Mucha gente en este oficio solo busca cobrar rápido y no le importa la calidad del trabajo. Pero yo no puedo trabajar así. Me lo enseñó mi padre. Si vas a hacer algo, hazlo bien o no lo hagas». «Ay, don Martín, ojalá más gente pensara como usted. Ya vio todo el arte que tienen aquí. A veces cuando limpio, me quedo viendo los cuadros y me pregunto cuánto costarán». Martín sonrió mientras comía. «El señorito me dijo que hay piezas de millones de pesos aquí. La verdad, yo no entiendo mucho de eso». «Pues yo tampoco, don Martín, pero los señores sí. Se la pasan viajando por todo el mundo comprando cuadros y esculturas. Tienen galerías y todo». Después del almuerzo, Martín continuó con su inspección. Ahora se había movido a examinar el sistema de drenaje del sótano, siguiendo las tuberías expuestas en el techo para tratar de localizar el origen de la filtración. Fue durante este proceso que se volvió a encontrar con Sebastián, quien bajó nuevamente, esta vez con una actitud ligeramente diferente. «Martín, hablé con mi madre. Le expliqué lo que me dijiste sobre el problema de cimentación. Ella quiere que vengas mañana sábado a hablar directamente con ella por videollamada para que le expliques en detalle». «Por supuesto, joven, con mucho gusto». Sebastián se quedó observando mientras Martín trazaba líneas en el piso con gis, marcando las ubicaciones de las tuberías. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy mapeando todo el sistema de tuberías para ver el flujo del agua. Así puedo identificar dónde está la fuga». «¿Siempre trabajas así, con tanto detalle?» Martín se incorporó y limpió el polvo de sus rodillas. «Joven, el trabajo de construcción es como ser detective. No puedes solo mirar los síntomas. Tienes que encontrar la causa raíz. Estas grietas son el síntoma. La filtración es la causa. Y si hay una filtración, tengo que saber de dónde viene. ¿Es agua de lluvia? ¿Es una tubería rota? ¿Es agua freática que sube por capilaridad? Cada causa requiere una solución diferente». Por primera vez, Sebastián pareció genuinamente impresionado. No sabía que los albañiles pensaran así. Martín sonrió sin ofenderse. «Muchos no lo hacen, joven. Por eso hay tanto trabajo mal hecho por ahí. Pero los buenos sí. Los maestros albañiles de verdad entienden que cada construcción es un sistema complejo donde todo está conectado». Sebastián se sentó en una caja de madera que había en una esquina, observando a Martín trabajar durante varios minutos en silencio. «Mi abuelo era ingeniero civil», dijo finalmente. «Construyó medio Polanco en los años 60. Mi padre siempre me contaba que el abuelo decía que los mejores maestros albañiles sabían
sabían más de construcción práctica que muchos ingenieros recién salidos de la universidad. Su abuelo tenía razón, joven. No estoy diciendo que los ingenieros no sean importantes, pero la experiencia práctica enseña cosas que no vienen en los libros. Sebastián pareció contemplar esto un momento antes de levantarse. Oye, ¿me puedes explicar cómo sabes que hay una filtración? ¿Cómo lo detectas? Martín se acercó a una de las grietas y le mostró a Sebastián. Mire aquí, joven. ¿Ve estas manchas blancas en los bordes de la grieta? Eso se llama eflorescencia. Son sales minerales que el agua arrastra cuando pasa a través del concreto. Eso me dice que hay humedad moviéndose por dentro de la pared. Luego lo condujo a una esquina del sótano. Y mire aquí en el piso. ¿Ve cómo el mármol está ligeramente más oscuro en esta área? Es porque está absorbiendo humedad desde abajo. Y si pongo mi mano aquí en la pared, Martín presionó su palma contra el muro. Se siente más fría que el resto. El agua conduce el calor, así que las áreas con humedad siempre están más frías. Sebastián imitó el gesto, presionando su mano contra la pared. Tienes razón, se siente diferente. Nunca lo hubiera notado. Es práctica, joven. Después de muchos años, uno desarrolla sensibilidad para estas cosas. Martín continuó con su explicación, mostrándole a Sebastián cómo usaba su nivel para detectar si el piso estaba perfectamente horizontal o si había hundimientos, cómo la plomada le ayudaba a verificar si las paredes estaban perfectamente verticales y cómo un simple estetoscopio médico que llevaba en su caja de herramientas podía ayudarlo a escuchar el flujo de agua dentro de las tuberías. Esto es fascinante, dijo Sebastián con genuina admiración. Es casi como arte. Martín se rió. Pues yo no diría tanto, joven, pero sí hay algo de artesanía en hacer las cosas bien. Fue entonces cuando Martín se acercó nuevamente a la sección de la pared donde había detectado el panel falso. Necesitaba escuchar el flujo de agua en esa área, así que colocó su estetoscopio contra varios puntos de la pared. Mientras lo hacía, su mirada cayó casualmente sobre uno de los cuadros que colgaba justo frente a él. Era un óleo mediano, de aproximadamente 1 metro por 70 centímetros, que representaba un paisaje rural mexicano. Se veía antiguo, con grietas en el barniz que formaban una red característica que se llama craquelado. La escena mostraba un campo de magueyes con montañas al fondo y un cielo dramático. En la esquina inferior derecha había una firma que Martín no podía leer bien. Martín no sabía nada de arte, pero había algo en ese cuadro que le llamó la atención. No por su belleza o su valor, sino por algo más técnico, la manera en que las grietas del barniz estaban distribuidas. Después de más de 2 décadas viendo grietas en paredes, pisos y techos, Martín había desarrollado una comprensión casi intuitiva de cómo se forman los patrones de fractura en diferentes materiales. Las grietas naturales, ya sea en concreto, madera o barniz viejo, siguen patrones específicos determinados por las tensiones mecánicas, la composición del material y el paso del tiempo. Las grietas en el barniz de ese cuadro no seguían esos patrones naturales. Eran demasiado uniformes, demasiado regulares. Era como si alguien hubiera tratado de imitar el craquelado natural, pero no hubiera entendido realmente cómo funciona el proceso. Joven Sebastián, dijo Martín sin pensarlo mucho, ¿me permite hacerle una pregunta? Claro, ¿ese cuadro de ahí es antiguo? Sebastián miró hacia donde señalaba Martín. Ah, ese es un José María Velasco. Debe tener como 150 años. ¿Por qué? Martín dudó un momento. No quería meterse en problemas, pero su conciencia profesional no le permitía quedarse callado cuando veía algo mal. Es solo que las grietas del barniz se ven raras. Sebastián se acercó al cuadro frunciendo el ceño. ¿Raras? ¿A qué te refieres? Bueno, joven, yo no sé nada de arte, pero sí sé mucho de grietas. Y las grietas naturales en materiales viejos no se ven así. Estas son demasiado uniformes, como si alguien las hubiera hecho a propósito. Sebastián se quedó mirando el cuadro por un largo momento. Luego volteó hacia Martín con una expresión que era difícil de interpretar. ¿Molestia? ¿Curiosidad? ¿Preocupación? Gente como tú no entiende de arte, dijo finalmente, pero esta vez su tono era menos condescendiente y más defensivo. El craquelado puede verse de muchas maneras diferentes dependiendo de cómo se almacenó la pintura, la humedad, la temperatura. Tiene razón, joven. Seguramente yo estoy equivocado. Disculpe la observación. Martín volvió a su trabajo, pero notó que Sebastián se quedó parado frente al cuadro durante varios
varios minutos observándolo con intensidad. Finalmente, el joven subió las escaleras sin decir nada más. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. Martín terminó su inspección y llegó a una conclusión definitiva. La filtración provenía de una tubería de agua pluvial que estaba rota debajo de la losa del sótano, probablemente debido a un asentamiento diferencial del terreno causado por un árbol grande que crecía demasiado cerca de la casa. Las raíces habían movido el suelo, rompiendo la tubería, y el agua de lluvia que debía evacuar hacia el drenaje se estaba acumulando debajo del sótano, saturando el suelo y causando el hundimiento progresivo. Preparó un reporte detallado con fotografías, diagramas y un presupuesto completo para la reparación. Antes de irse ese día, subió a buscar a Sebastián para entregarle los documentos. Lo encontró en lo que parecía ser una oficina o biblioteca, rodeado de libros y con varios catálogos de arte abiertos sobre el escritorio. Parecía estar buscando algo específicamente. Joven Sebastián, aquí le dejo el reporte completo de mi inspección. El problema está identificado y tengo un plan de reparación. Sebastián tomó los documentos casi distraídamente. Gracias, Martín. Mañana en la mañana mi madre quiere hablar contigo por videollamada a las 10. ¿Puedes venir? Por supuesto, joven. Martín estaba a punto de irse cuando Sebastián habló nuevamente. Oye, sobre lo que dijiste del cuadro, ¿cómo puedes estar tan seguro de que las grietas se ven mal? Martín se detuvo en la puerta. Mire, joven, probablemente estoy equivocado, pero cuando pasas tanto tiempo trabajando con materiales, desarrollas un ojo para lo que es natural y lo que no lo es. El craquelado natural en barniz viejo es caótico. Tiene un patrón fractal donde las grietas grandes se ramifican en grietas más pequeñas. Es como las ramas de un árbol o las venas en una hoja. Pero ese cuadro tiene grietas que parecen más como una red de pescar, muy uniforme, muy regular. Alguien con experiencia en falsificar arte antiguo podría crear ese efecto aplicando calor y frío de manera controlada o usando solventes para debilitar selectivamente el barniz. Sebastián lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabes eso? Hace como 10 años trabajé en la restauración de un museo en Coyoacán. El arquitecto a cargo me explicó todo el proceso de restauración de pinturas antiguas, incluyendo cómo los falsificadores crean craquelado artificial para hacer que las pinturas nuevas parezcan viejas. Me quedó grabado porque me pareció fascinante que algo tan técnico fuera tan importante en el arte. Sebastián se quedó callado por un momento largo. Gracias, Martín. Nos vemos mañana a las 10. Esa noche, Martín regresó a su departamento en Tacuba, agotado pero satisfecho. Había hecho un buen diagnóstico y si los Mendoza Cortés aceptaban su propuesta, sería un trabajo bien pagado que le permitiría cubrir los gastos médicos de su madre durante varios meses. Mientras cenaba con ella, le contó sobre su día. Mami, estoy trabajando en una mansión de Polanco llena de arte valioso. Hay cuadros que valen millones de pesos. Su madre, una mujer de 70 años, pero con la mente aguda, sonrió. Ay, hijo, qué bueno que te vaya bien. ¿Y la gente es amable? Sí, mami. Bueno, el hijo es un poco presumido, pero no es mala persona. Me tratan bien. Eso es lo importante, Martín. Siempre he dicho que tu trabajo habla por ti. No importa si trabajas para ricos o para pobres. Si haces las cosas bien, la gente lo nota. Martín asintió. Su madre tenía razón, como siempre. Al día siguiente, sábado, Martín llegó puntualmente a las 10 de la mañana a la mansión de los Mendoza Cortés. Sebastián lo estaba esperando en la biblioteca con una laptop abierta en el escritorio. Buenos días, Martín. Mi madre está en línea. Sebastián giró la pantalla para que Martín pudiera ver. En la videollamada aparecía una mujer elegante de aproximadamente 65 años, con el cabello canoso perfectamente arreglado y lentes de diseñador. Estaba sentada en lo que parecía ser un hotel lujoso. Buenos días, señora, saludó Martín cortésmente. Buenos días, señor Ruiz. Mi hijo me comentó que usted identificó un problema más serio que simplemente reparar unas grietas. Así es, señora. Le puedo mostrar las fotografías y explicarle exactamente qué encontré. Durante los siguientes 20 minutos, Martín explicó meticulosamente todo lo que había descubierto. La tubería rota, el asentamiento diferencial, el plan de reparación por etapas, los costos desglosados. La señora Mendoza Cortés escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que entendía de construcción. Señor Ruiz, aprecio su honestidad. Otro albañil simplemente habría tapado las grietas y se habría
habría ido. ¿Cuándo puede empezar el trabajo completo? Puedo empezar el lunes, señora. El trabajo tomará aproximadamente 2 semanas. Perfecto. Sebastián le dará un adelanto del 50% para que compre los materiales. Y señor Ruiz, una pregunta más. ¿Usted entiende de arte? La pregunta tomó a Martín por sorpresa. No, señora, no sé nada de arte. Entonces, ¿por qué le comentó a mi hijo que uno de nuestros cuadros podría ser falso? Martín sintió que el estómago se le retorcía. No había querido causar problemas. Señora, le pido una disculpa si me metí donde no me llamaban. Solo comenté algo sobre las grietas del barniz porque no se veían naturales, pero seguramente estoy equivocado. La señora Mendoza Cortés lo miró intensamente a través de la pantalla. Sebastián, muéstrale a Martín el libro. Sebastián sacó de su escritorio un grueso catálogo de arte y lo abrió en una página marcada. Esta es una fotografía de alta resolución del José María Velasco original que se supone que es el cuadro que tenemos en el sótano. Fue tomada en 1987 cuando mi padre lo compró en una subasta. Martín se acercó para ver. La fotografía mostraba el mismo paisaje de magueyes, pero cuando observó de cerca el patrón de craquelado, era completamente diferente al del cuadro que estaba colgado en el sótano. Señor Ruiz, continuó la señora Mendoza Cortés, anoche, después de que Sebastián me llamó preocupado por su observación, contraté a un experto en arte para que revisara nuestros archivos. Descubrimos que ese cuadro fue restaurado hace aproximadamente 8 meses por un restaurador que vino muy recomendado. Ahora creemos que durante esa restauración, el cuadro original fue sustituido por una falsificación. Martín se quedó sin palabras. Señor Ruiz, gracias a su observación, acabamos de descubrir que nos robaron una pintura que vale aproximadamente 4 millones de pesos. Ya hemos contactado a las autoridades y al restaurador, quien misteriosamente ha desaparecido. Señora, yo no sé qué decir. Fue pura casualidad. No, señor Ruiz, no fue casualidad. Fue conocimiento profesional aplicado a un campo diferente. Usted usó su expertise en detectar patrones de fractura anormales para identificar algo que 3 generaciones de coleccionistas de arte no notamos. Sebastián intervino. Martín, mi madre y yo hemos estado hablando. Queremos que revises toda la colección del sótano, no para que identifiques el arte, sino para que uses tu conocimiento de materiales, grietas, envejecimiento y patrones naturales de deterioro para ayudarnos a identificar si hay más falsificaciones. Pero yo no sé nada de arte, protestó Martín. Exactamente, dijo la señora Mendoza Cortés. Usted no sabe de arte, pero sabe de materiales, y muchas veces las falsificaciones se detectan por inconsistencias en los materiales, no en el estilo artístico. Mi marido me contaba casos de falsificadores tan talentosos que podían copiar perfectamente el estilo de un pintor famoso, pero se delataban por usar materiales modernos o por no entender cómo los materiales antiguos se deterioran naturalmente. Martín miró a Sebastián, quien asintió con entusiasmo. ¿Y cuánto me pagarían por eso?, preguntó Martín, todavía incrédulo. 50,000 pesos, respondió la señora Mendoza Cortés sin dudar. Y si encuentra otra falsificación, le pagaré 100,000 pesos por cada una que identifique. Tenemos aproximadamente 200 piezas en nuestra colección. Martín sintió que la cabeza le daba vueltas. Eso era más dinero del que había ganado en meses. Señora, acepto, pero necesito que entienda que yo solo puedo comentar sobre aspectos técnicos, grietas, deterioro de materiales, consistencia de superficies. No puedo decirle si el estilo es correcto o si la pintura es buena o mala artísticamente. Eso es exactamente lo que necesito, señor Ruiz. Nosotros tenemos expertos que pueden evaluar el aspecto artístico. Lo que no teníamos era alguien que pudiera evaluar el aspecto material y técnico con la misma profundidad. Así comenzó una de las semanas más extrañas de la vida de Martín. Por las mañanas, trabajaba en la reparación estructural del sótano, excavando en el jardín para acceder a la tubería rota, reparándola, reforzando la cimentación, sellando las grietas. Por las tardes, después de limpiarse y cambiarse a ropa menos sucia, examinaba cuidadosamente cada cuadro, escultura y pieza de la colección. Sebastián se convirtió en su asistente de tiempo completo, tomando notas mientras Martín explicaba lo que veía, y lo que Martín veía era fascinante. Su conocimiento de cómo
cómo los materiales se deterioran naturalmente con el tiempo le permitía detectar inconsistencias que nadie más había notado. Este marco dice que es de madera de roble del siglo XVIII, comentaba Martín mientras examinaba una pintura con su lupa de joyero, pero la madera tiene un patrón de deterioro que es inconsistente con roble viejo. Mire aquí, señalaba con su dedo, el roble viejo se contrae de manera muy específica, creando estas grietas radiales desde el centro de la veta. Pero esta madera tiene grietas que son perpendiculares a la veta. Eso sugiere que es una madera más blanda, probablemente pino, que fue teñida para parecer roble, o sobre una escultura de bronce, supuestamente del siglo XVI. Esta pátina no es natural. El bronce viejo desarrolla una oxidación que va de capas. Es como las capas de una cebolla. Pero esta pátina es uniforme, como si alguien la hubiera aplicado químicamente en una sola sesión. El bronce genuino de 500 años debería tener áreas donde la pátina es más gruesa y otras donde es más delgada, dependiendo de dónde la gente tocó la pieza más frecuentemente. Sebastián estaba fascinado. Cada tarde, después de que Martín terminaba su análisis del día, se sentaban a discutir lo que habían encontrado, y para sorpresa de ambos, se estaban convirtiendo en algo parecido a amigos. «¿Sabes, Martín?», le dijo Sebastián una tarde mientras tomaban café en la biblioteca, «me disculpo por lo que dije el primer día. Lo de que gente como tú no entiende de arte. Fue pretencioso y estúpido. No se preocupe, joven. Usted no dijo nada que no fuera técnicamente cierto. Yo no entiendo de arte en el sentido tradicional. Pero ese es el punto. Resulta que hay muchas maneras de entender el arte. Mi familia siempre se enfocó en el aspecto estético, histórico y cultural. Pero tú me has mostrado que hay todo un aspecto técnico y material que es igualmente importante y que nosotros habíamos ignorado completamente». Martín sonrió. «Mi padre solía decir que todo oficio tiene su propia forma de sabiduría. El problema es que la gente solo respeta la sabiduría que viene con títulos universitarios. Tu padre era un hombre sabio». Al final de la primera semana, Martín había examinado aproximadamente 80 piezas de la colección. Además del José María Velasco falso, había identificado otras 5 piezas sospechosas, 2 esculturas, 2 pinturas y un marco antiguo. Su análisis técnico proporcionó suficientes dudas razonables como para que la familia Mendoza Cortés contratara expertos adicionales que, después de sus propios análisis, confirmaron que todas las piezas identificadas por Martín eran falsificaciones o tenían componentes falsos. El valor total de las falsificaciones superaba los 12 millones de pesos. Todo había sido obra del mismo restaurador, quien había estado sistemáticamente sustituyendo piezas auténticas durante sus restauraciones a lo largo de 2 años. La señora Mendoza Cortés regresó de Europa específicamente para hablar con Martín en persona. Se reunieron en la biblioteca de la mansión un viernes por la tarde. Era una mujer imponente, con una presencia que hablaba de décadas de experiencia y educación refinada. «Señor Ruiz», comenzó ella, «no exagero cuando digo que usted nos ha salvado. No solo nos ayudó a recuperar millones de pesos en arte robado, sino que nos enseñó una lección muy valiosa sobre humildad y respeto. Señora, yo solo hice mi trabajo. No, señor Ruiz, usted hizo mucho más que eso. Mire, mi familia lleva 3 generaciones en el negocio del arte. Tenemos credenciales, conexiones, expertos a nuestra disposición. Y sin embargo, un albañil sin educación formal en arte fue quien detectó en minutos lo que nosotros no vimos en meses. ¿Sabe qué nos dice eso?». Martín negó con la cabeza. «Nos dice que habíamos caído en la trampa de la arrogancia. Asumimos que solo la gente con cierto nivel de educación y sofisticación podía entender de arte, pero el arte, al final, son objetos físicos hechos de materiales reales que existen en el mundo real. Y usted, con su conocimiento profundo de cómo esos materiales se comportan, vio lo que nosotros no podíamos ver». Sebastián, quien estaba sentado al lado de su madre, intervino. «Martín, hemos estado hablando mi madre y yo. ¿Cuánto ganas en promedio al mes como maestro albañil?». Martín dudó un momento. «Pues depende del mes, joven. A veces 10,000 pesos, a veces 20. Últimamente he tenido mala racha, así que más cerca de 8 o 10,000. La señora Mendoza Cortés asintió. «Señor
Señor Ruiz, mi familia tiene 3 galerías de arte, una aquí en Polanco, otra en Monterrey y otra en Guadalajara. También tenemos un negocio de autentificación y restauración de arte. Hacemos consultoría para coleccionistas privados, museos y casas de subasta. Suena muy impresionante, señora. Quiero ofrecerle un puesto, señor Ruiz, director de análisis técnico de materiales. Su trabajo sería examinar piezas de arte no desde la perspectiva artística o histórica, sino desde la perspectiva de los materiales y su deterioro. Trabajaría en conjunto con nuestros historiadores de arte y restauradores para proporcionar una capa adicional de análisis que hasta ahora no hemos tenido. Martín la miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Y cuánto pagaría ese puesto, señora? 60,000 pesos al mes para empezar, más bonos por cada falsificación que identifique. También le pagaríamos una capacitación formal en conservación de arte en la Universidad Iberoamericana, no para que se convierta en experto en arte, sino para que entienda mejor el contexto de su trabajo y, por supuesto, seguro médico completo para usted y su familia. Martín sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. 60,000 pesos al mes. Eso era más de lo que había ganado incluso cuando tenía su propia cuadrilla. Y seguro médico significaba que su madre finalmente podría tener el tratamiento adecuado para su diabetes. Señora Mendoza Cortés, yo no sé qué decir. Diga que sí, señor Ruiz. Pero antes quiero que entienda algo muy importante. Esto no es caridad. Esto es negocio. Su habilidad para detectar falsificaciones tiene un valor económico real y tangible. Lo que le estamos pagando es menos de lo que usted nos va a ahorrar en pérdidas por arte falso. ¿Cuándo puedo empezar, señora? El 1 de mes. Eso le da 2 semanas para cerrar cualquier trabajo pendiente. Ah, y una cosa más. La señora Mendoza Cortés sonrió. Quiero que termine primero la reparación del sótano. Después de todo, usted es maestro albañil y nosotros necesitamos que esas grietas sean reparadas correctamente. Los siguientes 2 años fueron transformadores para Martín. Trabajó en las 3 galerías de los Mendoza Cortés, examinando miles de piezas. Su ojo para detectar inconsistencias en materiales se volvió legendario en el mundo del arte mexicano. Detectó falsificaciones que habían engañado a expertos durante décadas, identificó restauraciones fraudulentas y ayudó a varios museos a autentificar piezas cuestionadas. Pero lo más importante para Martín fue que nunca olvidó de dónde venía. Con su primer sueldo completo, llevó a su madre a un especialista privado que finalmente le dio el tratamiento adecuado para su diabetes. Con su segundo sueldo, comenzó a ahorrar para un propósito especial. Un año después de empezar a trabajar con los Mendoza Cortés, Martín se acercó a Sebastián con una propuesta. Joven Sebastián, he estado pensando en algo. Dime, Martín, y por favor, ya no me digas joven. Somos colegas, incluso amigos. Solo Sebastián está bien. Está bien, Sebastián. Mira, he estado ahorrando y tengo una idea. En México hay miles de maestros albañiles, carpinteros, herreros, que tienen conocimiento técnico profundo sobre materiales y deterioro, pero que nunca han sido expuestos al mundo del arte. Quiero crear un programa de capacitación. ¿Qué tipo de programa? Un curso de 3 meses donde maestros artesanos puedan aprender lo básico sobre autentificación de arte desde la perspectiva técnica, no para convertirlos en historiadores de arte, sino para enseñarles a aplicar su conocimiento existente de materiales al campo del arte. Sebastián se quedó pensando un momento. Es una idea brillante, Martín, pero tiene un problema. ¿Cómo convences a maestros albañiles de que pueden contribuir al mundo del arte? La mayoría probablemente siente que el arte es algo ajeno a ellos. Exacto. Por eso necesito que me ayudes a diseñar el programa de manera que sea accesible y relevante para ellos. Sebastián y Martín trabajaron juntos durante 6 meses desarrollando el plan de estudios. Martín aportó su conocimiento de cómo piensan y aprenden los artesanos, mientras Sebastián aportó su conocimiento del mundo del arte. El resultado fue un programa único que enseñaba autentificación de arte desde una perspectiva completamente nueva, la perspectiva del craftsman, del artesano que entiende materiales y procesos. Cuando presentaron la propuesta a la señora Mendoza Cortés, ella no solo la aprobó, sino que ofreció financiarlo completamente. Señor Ruiz, le dijo ella, esta es exactamente la clase de innovación que necesita el mundo
del arte. Hemos estado operando en una burbuja de elitismo durante demasiado tiempo. Es hora de reconocer que el conocimiento valioso puede venir de cualquier lugar. El programa Artesanos del Arte comenzó con una clase piloto de 10 personas. 5 albañiles, 3 carpinteros, un herrero y un cantero. Todos eran profesionales, experimentados en sus oficios, la mayoría con más de 15 años de experiencia, pero sin ninguna educación formal en arte. Los resultados fueron extraordinarios. Al final del curso de 3 meses, los 10 participantes habían identificado colectivamente más de 30 falsificaciones en piezas que estaban siendo evaluadas por las galerías Mendoza Cortés. Su tasa de éxito era comparable y en algunos casos superior a la de autentificadores tradicionales con educación formal en historia del arte. El programa se expandió rápidamente. En el segundo año tenían 50 estudiantes. En el tercero, más de 100. Y lo más importante, los graduados del programa estaban encontrando empleo bien remunerado en galerías, casas de subasta, museos y como consultores privados. Martín se convirtió en una figura reconocida en el mundo del arte mexicano, no como un historiador del arte o crítico, sino como algo completamente nuevo, un técnico de autentificación especializado en análisis material. Daba conferencias en universidades, escribía artículos para revistas especializadas y era consultado regularmente por instituciones importantes. Pero su momento más satisfactorio llegó 3 años después de empezar a trabajar con los Mendoza Cortés, cuando uno de sus primeros estudiantes del programa, un maestro carpintero llamado Felipe de 52 años, identificó una falsificación importante en el Museo de Arte Moderno. La pieza en cuestión era una escultura de madera supuestamente del período colonial. Felipe, usando su conocimiento de 50 años trabajando con madera, notó que la madera había sido tratada con un preservativo moderno que no existía en el período colonial. Su análisis llevó a una investigación más profunda que reveló una red de falsificaciones que había estado operando durante una década. Cuando le preguntaron cómo había detectado algo que los expertos del museo habían pasado por alto, Felipe respondió con palabras que hicieron que Martín se sintiera increíblemente orgulloso. No es magia, es solo saber cómo trabaja la madera, cómo envejece, cómo responde a diferentes tratamientos. Si pasas tu vida trabajando con un material, desarrollas una relación íntima con él. El arte es hermoso, pero al final del día está hecho de los mismos materiales con los que trabajamos todos los días los artesanos. La única diferencia es que nosotros no lo colgamos en galerías. Para celebrar el tercer aniversario del programa Artesanos del Arte, la familia Mendoza Cortés organizó una gala en su galería principal de Polanco. Asistieron coleccionistas, directores de museos, historiadores de arte y, por supuesto, todos los graduados del programa con sus familias. Martín estaba parado en medio de la galería, vistiendo por primera vez en su vida un traje hecho a la medida, cuando Sebastián se acercó con 2 copas de vino. «Salud, Martín, por el hombre que nos enseñó que gente como tú entiende de arte mejor que muchos de nosotros». Martín sonrió y brindó con su amigo. «¿Sabes, Sebastián? He estado pensando en esa frase que dijiste el primer día. Gente como tú no entiende de arte». «Lo siento, Martín. Fue horrible de mi parte». «No, espera. Déjame terminar. Tenías razón, en cierto sentido. Yo no entiendo de arte de la manera que tú lo entiendes. No puedo hablarte de movimientos artísticos, de técnicas pictóricas, de contexto histórico, pero he aprendido que esa no es la única manera de entender el arte». «¿Qué quieres decir?» «El arte son objetos físicos que existen en el tiempo y el espacio. Están hechos de materiales reales que se comportan según leyes físicas. Entender esos materiales, cómo envejecen, cómo se deterioran, cómo responden a su ambiente, esa también es una forma de entender el arte. No es mejor ni peor que la forma en que tú lo entiendes, es solo diferente. Y cuando combinas ambas perspectivas, obtienes una comprensión más completa». Sebastián sonrió. «Eso es profundo, Martín. Deberías escribir un libro. ¿Sabes? Quizás lo haga. Lo llamaré Grietas, lo que un albañil puede enseñarte sobre arte». Ambos se rieron. La señora Mendoza Cortés se acercó a ellos acompañada de un hombre mayor de aspecto distinguido. «Martín, Sebastián, quiero presentarles al doctor Ignacio Ramírez, director del Instituto Nacional de Antropología e
historia! Martín estrechó la mano del director, quien lo miró con gran interés. Señor Ruiz, he oído mucho sobre su trabajo. De hecho, estoy aquí con una propuesta. El INAH tiene miles de piezas arqueológicas en bodegas que nunca han sido completamente autentificadas o catalogadas. Nos gustaría contratar a graduados de su programa para que nos ayuden en un proyecto masivo de revisión y catalogación. ¿Y cuántas piezas estamos hablando, doctor? Aproximadamente 50.000 piezas. Martín casi dejó caer su copa de vino. Eso tomará años, lo sé. Por eso queremos hacer un contrato a largo plazo. Estamos hablando de contratar a 20 de sus graduados de tiempo completo durante al menos 5 años. El presupuesto sería de aproximadamente 150 millones de pesos. Martín miró a la señora Mendoza Cortés, quien sonrió con satisfacción. Señor Ruiz, cuando le dije hace 3 años que su conocimiento tenía valor económico real, no estaba exagerando. Lo que empezó con una observación casual sobre grietas en barniz se ha convertido en toda una nueva disciplina dentro del campo de la autentificación de arte. Esa noche, después de la gala, Martín manejó hasta el departamento donde vivía con su madre. Era mucho más grande y cómodo que el de Tacuba, en un edificio nuevo de la colonia Narvarte con elevador para que su madre no tuviera que subir escaleras. La encontró todavía despierta, viendo televisión en la sala. «Mijo, qué elegante te ves. ¿Cómo estuvo la fiesta?» Martín se sentó a su lado y le contó todo. La propuesta de Lina, el crecimiento del programa, los éxitos de sus estudiantes. «Mami, ¿te acuerdas cuando hace 3 años te dije que estaba trabajando en una mansión llena de arte?» «Claro que me acuerdo, hijo. Ese día, si me hubieran dicho que 3 años después estaría dirigiendo un programa nacional de capacitación en autentificación de arte, me hubiera reído en su cara». Su madre le acarició la mano con ternura. «Yo no me hubiera reído, hijo. Siempre supe que eras especial. Tu padre también lo sabía. Él te enseñó a ver el mundo de una manera diferente, a entender que cada oficio tiene su propia sabiduría. Estás honrando su memoria». Martín sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «¿Crees que estaría orgulloso?» «Orgullosísimo, pero no porque ahora ganas buen dinero o porque trabajas con gente importante. Estaría orgulloso porque sigues siendo el mismo Martín humilde y trabajador que siempre fuiste, que hace bien su trabajo sin importar si es reparar una grieta o autentificar una pintura de millones de pesos». Al día siguiente, domingo, Martín hizo algo que había estado planeando durante semanas. Manejó hasta Naucalpan, al barrio donde había crecido y donde su padre había tenido su pequeño taller de albañilería. El taller ya no existía, ahora era una tienda de abarrotes, pero enfrente, donde antes había sido un terreno baldío, se estaba construyendo un centro comunitario. Martín se acercó a la obra y encontró a un grupo de albañiles trabajando en domingo para terminar un plazo. «Buenos días», saludó Martín. «¿Quién es el maestro de obra aquí?» Un hombre de unos 50 años, con las manos llenas de cemento, levantó la vista. «Yo soy. ¿En qué le puedo ayudar?» «Me llamo Martín Ruiz. Hace muchos años mi padre tenía su taller de albañilería justo ahí enfrente. Él me enseñó este oficio». El maestro de obra sonrió. «¿Su papá era don Antonio Ruiz?» Martín se sorprendió. «¿Sí? ¿Usted lo conoció?» «Claro que lo conocí. Su papá fue quien me enseñó a ser albañil cuando yo tenía 18 años. Era el mejor maestro que he conocido. Siempre decía, si vas a hacer algo, hazlo bien o no lo hagas». Martín sintió que el corazón se le llenaba de emoción. Esa era su frase favorita. Su papá fue un gran hombre. Me dio trabajo cuando nadie más me lo daba porque yo no tenía experiencia. Y siempre me trató con respeto. Nunca me hizo sentir menos por ser peón. Martín observó a los hombres trabajando en la obra. «¿Cuántos trabajadores tienen su cuadrilla?» «Ahorita 8, pero normalmente tengo 12. La construcción ha estado un poco lenta. Alguno de sus trabajadores tiene interés en aprender algo más allá de la albañilería tradicional». El maestro de obra lo miró con curiosidad. «Pues todos quieren aprender, señor Ruiz. ¿Por qué?» Martín sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. «Dirijo un programa de capacitación que enseña a maestros artesanos a trabajar en el campo de autentificación de arte. Es un curso de 3 meses, completamente gratuito, y al final hay oportunidades de empleo bien remunerado. Si conoce a alguien que esté interesado, que me llame». El maestro de obra miró la tarjeta con los ojos muy abiertos. «¿Artesanos trabajando en arte? ¿En serio? ¿En serio? Resulta que la gente que sabe
sabe de materiales y construcción puede detectar falsificaciones de arte que los expertos tradicionales no pueden ver. Eso suena increíble, señor Ruiz. Y hay algo más, continuó Martín. Estoy buscando a alguien que pueda ser instructor asistente en el programa. Necesito un maestro albañil con mucha experiencia que pueda ayudarme a enseñar a otros sobre cómo piensan y trabajan los artesanos. Paga 40,000 pesos al mes. El maestro de obra casi se atragantó. ¿40,000? Señor Ruiz, yo gano 20,000 en un buen mes. Lo sé, por eso se lo estoy ofreciendo. Si está interesado, llámeme. Podemos tomar un café y discutir los detalles. Martín se despidió y caminó de regreso a su auto, pero antes se detuvo frente a donde había estado el taller de su padre. Cerró los ojos y pudo casi escuchar la voz de don Antonio. Mijo, tu trabajo habla por ti. No importa lo que hagas en la vida, hazlo con orgullo y hazlo bien. Lo estoy haciendo, papá, susurró Martín. Lo estoy haciendo bien. 5 años después del día en que Martín había identificado casualmente aquel José María Velasco, falso, en el sótano de los Mendoza Cortés, el programa Artesanos del Arte se había convertido en una institución respetada nacionalmente. Tenían sedes en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Más de 500 artesanos habían sido capacitados y la tasa de empleo de los graduados era del 94%. Martín había publicado 3 libros sobre autentificación de arte desde la perspectiva técnica, que se habían convertido en textos de referencia en universidades y museos. Daba conferencias regularmente en instituciones alrededor del mundo, siempre comenzando con la misma historia. Hace 5 años, yo era un albañil desempleado que identificó una falsificación millonaria porque las grietas se veían raras. Pero el momento que más satisfacción le daba era cuando recibía llamadas de sus graduados contándoles sobre sus éxitos, como cuando Rosa, una maestra carpintera de Oaxaca que había pasado por su programa, identificó una serie de muebles coloniales falsos que estaban siendo vendidos a turistas, o cuando Jorge, un cantero de Guanajuato, ayudó a autentificar una serie de esculturas prehispánicas que habían sido cuestionadas durante años. Una tarde de viernes, Martín estaba en su oficina en la galería principal de los Mendoza Cortés cuando recibió una llamada inesperada. ¿Señor Ruiz? Sí, habla Martín. Me llamo Patricia Sandoval. Soy curadora del Museo de Arte Latinoamericano en Nueva York. He leído su trabajo y estoy muy impresionada. Nos gustaría invitarlo a dar una serie de conferencias y talleres en nuestro museo. Sería un honor, señora Sandoval. Y hay algo más. Estamos planeando crear un nuevo departamento de análisis técnico de materiales, el primero de su tipo en un museo estadounidense. Nos gustaría que usted nos ayudara a diseñarlo y posiblemente a dirigirlo. Martín se quedó en silencio por un momento. Señora Sandoval, aprecio mucho la oferta, pero mi vida y mi trabajo están aquí en México. Mi programa está aquí. Mi familia está aquí. Lo entiendo, señor Ruiz. ¿Qué le parecería si diseñamos el departamento basándonos en su modelo y usted viene a Nueva York solo 6 veces al año para supervisar y dar capacitaciones? El resto del tiempo puede continuar su trabajo en México. Eso suena más razonable. Déjeme pensarlo y le confirmo la próxima semana. Después de colgar, Martín se quedó mirando por la ventana de su oficina, viendo el tráfico de Polanco fluir en la tarde. Pensó en todo lo que había pasado en 5 años, de albañil desempleado a experto internacional en autentificación de arte, de vivir en un cuarto de azotea a tener una casa propia, de preocuparse por cómo pagar los medicamentos de su madre a tener la capacidad de ayudar a cientos de artesanos a transformar sus vidas. Su teléfono sonó nuevamente. Era Sebastián. Martín, ¿tienes tiempo para un café? Necesito mostrarte algo. Claro, bajo en 5 minutos. Se encontraron en la cafetería de la galería, donde Sebastián tenía varios documentos extendidos sobre la mesa. Mira esto, dijo Sebastián mostrándole un reporte. En los últimos 5 años, gracias al trabajo tuyo y de los graduados de tu programa, hemos identificado falsificaciones por un valor total de más de 200 millones de pesos en México. Eso no incluye las falsificaciones detectadas en otros países. Martín silbó suavemente. Es impresionante. Pero hay algo más importante que el dinero, continuó Sebastián. El respeto. Antes, cuando un albañil o un carpintero opinaba sobre una pieza de arte, la gente lo ignoraba o se reía. Ahora, los mayores museos del mundo están contratando artesanos
artesanos como consultores. Has cambiado literalmente la conversación sobre quién puede ser experto en arte. No lo hice solo, Sebastián. Fue un esfuerzo de equipo. Tu familia creyó en mí cuando nadie más lo habría hecho. Es verdad. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Mi madre siempre dice que la mejor inversión que hizo en su vida no fue ninguna de las pinturas millonarias que compró, sino darle una oportunidad a un albañil que notó que unas grietas se veían raras. Ambos se rieron. Oye, Martín, tengo que preguntarte algo, dijo Sebastián poniéndose más serio. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber seguido como albañil, de haber cambiado de vida tan drásticamente? Martín pensó cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento, pero tampoco siento que haya cambiado tan drásticamente. Sigo siendo albañil, Sebastián. Todavía veo el mundo a través de los ojos de alguien que entiende materiales, estructuras, cómo las cosas se construyen y se deterioran. La única diferencia es que ahora aplico ese conocimiento a arte en lugar de edificios. En el fondo, sigo haciendo lo mismo. Identificar problemas estructurales antes de que se vuelvan críticos. Esa es una manera hermosa de verlo. Y hay otra cosa. Mi padre me enseñó que el verdadero valor de un hombre no está en cuánto dinero gana o qué título tiene, sino en cómo usa sus habilidades para ayudar a otros. Antes ayudaba a la gente construyendo y reparando sus casas. Ahora ayudo a la gente compartiendo conocimiento y creando oportunidades. Es diferente, pero el espíritu es el mismo. Sebastián levantó su taza de café en un brindis. A tu padre. Parece que fue un gran maestro. El mejor, respondió Martín, brindando. Esa noche, Martín fue a cenar a casa de su madre. Ahora ella vivía en una casa pequeña, pero cómoda en Coyoacán, que Martín le había comprado 2 años atrás. Su diabetes estaba controlada gracias al buen tratamiento médico y había recuperado mucha de su vitalidad. Mientras cenaban, Martín le contó sobre la oferta del Museo de Nueva York. ¿Y vas a aceptar, mijo? Creo que sí, mami, pero solo si puedo hacerlo sin abandonar mi trabajo aquí. México es mi casa. Tu padre estaría de acuerdo. Él siempre decía que un hombre debe tener raíces profundas, pero ramas que alcancen lejos. Después de la cena, mientras tomaban café en el jardincito de la casa, la madre de Martín le preguntó, «Mijo, ¿eres feliz?» Martín pensó en la pregunta. Pensó en su trabajo, en los cientos de vidas que había ayudado a transformar a través de su programa, en el respeto que había ganado en un mundo que inicialmente no lo había tomado en serio, en la amistad genuina que había desarrollado con los Mendoza Cortés. Sí, mami, soy feliz, pero no por las razones que la gente podría pensar. No es por el dinero o el prestigio, es porque encontré una manera de usar lo que soy bueno para hacer algo que importa. Eso es todo lo que un padre puede querer para su hijo, dijo su madre con lágrimas en los ojos. 2 años más tarde, el programa Artesanos del Arte celebró su 10º aniversario con una exposición especial en el Museo Nacional de Arte. La exposición, titulada Grietas, la intersección entre oficio y arte, presentaba ejemplos de las falsificaciones más importantes que habían sido identificadas por graduados del programa, junto con explicaciones detalladas de cómo fueron detectadas. Martín estaba de pie en medio del museo, rodeado de cientos de personas, sus estudiantes, colegas, amigos y, por supuesto, la familia Mendoza Cortés. La señora Elena Mendoza Cortés, ahora de 75 años, pero todavía llena de energía, se acercó a él con Sebastián. «Señor Ruiz», le dijo ella con una sonrisa, «¿recuerda lo que le dije hace 10 años? Que su conocimiento tenía valor económico real. Lo recuerdo perfectamente, señora. Subestimé dramáticamente ese valor. Lo que usted ha creado va mucho más allá del dinero. Ha democratizado el mundo del arte, ha dado dignidad a oficios que eran ignorados y ha demostrado que la expertise puede venir de los lugares más inesperados». Sebastián añadió, «Y hay algo más, Martín. ¿Sabes cuántos de tus estudiantes han empezado sus propios programas de capacitación? 16. En todo México, ahora hay 16 programas diferentes que enseñan a artesanos a aplicar su conocimiento en campos especializados: conservación arquitectónica, restauración de monumentos históricos, análisis forense y más. Has iniciado un movimiento». Martín se sintió abrumado por la emoción. «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Todo empezó porque noté que unas grietas se veían raras». La señora Mendoza Cortés tomó su mano. «No, señor Ruiz, empezó mucho antes de eso. Empezó cuando su padre
padre le enseñó a hacer las cosas bien, a tener orgullo en su trabajo y a nunca subestimar el valor de su propio conocimiento. Las grietas fueron solo la oportunidad que le permitió demostrar algo que ya estaba ahí. Esa noche, después de que terminó el evento, Martín manejó solo de regreso a su casa. Se detuvo en el camino en una tlapalería que todavía estaba abierta y compró un nivel nuevo, de los profesionales, de aluminio y acero, con burbujas perfectamente calibradas. Al llegar a casa, fue directamente a su estudio, donde guardaba su caja de herramientas original, la que su padre le había heredado. Abrió la caja con reverencia y sacó el nivel viejo, el mismo que había usado para detectar el panel falso en el sótano de los Mendoza Cortés hace 10 años. Colocó el nivel nuevo al lado del viejo. El nuevo era más preciso, más moderno, más elegante, pero el viejo tenía algo que el nuevo nunca tendría: historia, memorias, conexión con su padre. Guardó el nivel viejo cuidadosamente de vuelta en su caja. Mañana se lo daría a uno de los nuevos estudiantes de su programa, como su padre se lo había dado a él, porque así es como funciona el conocimiento. Se comparte, se pasa de una generación a la siguiente, se transforma pero nunca se pierde. Martín se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Tenía un correo nuevo del director del programa de conservación del Louvre en París. Querían consultarlo sobre una serie de esculturas medievales cuya autenticidad estaba siendo cuestionada. Sonrió mientras escribía su respuesta. 10 años atrás era un albañil desempleado preocupado por cómo pagar los medicamentos de su madre. Ahora era un experto internacional consultado por los museos más importantes del mundo. Pero en su corazón seguía siendo lo mismo que siempre había sido: un maestro albañil que entendía de materiales, que sabía leer las grietas, que conocía la diferencia entre lo auténtico y lo falso. Porque al final, eso es lo que realmente era la autentificación de arte, la capacidad de distinguir entre lo genuino y lo impostor. Y resulta que esa capacidad no requería un título universitario o años de estudio formal. Solo requería honestidad, conocimiento profundo de tu oficio y la humildad de reconocer que todos tienen algo valioso que enseñar. Martín terminó su correo y apagó la laptop. Mañana sería otro día, más estudiantes que enseñar, más piezas que analizar, más vidas que tocar. Pero por ahora era suficiente saber que había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de ser albañil, sino precisamente porque lo era. Y en algún lugar, estaba seguro, su padre sonreía con orgullo, sabiendo que las lecciones que había enseñado hace tantos años sobre hacer las cosas bien, sobre tener orgullo en tu trabajo, sobre nunca subestimar el valor de tu propio conocimiento, habían florecido de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Las grietas, después de todo, tienen mucho que enseñarnos. Solo necesitamos tomarnos el tiempo de leerlas correctamente.